¿Qué tal? En este video vamos a estar analizando lo que es documentos de Google, esta aplicación que nos brinda nuestra cuenta institucional, junto con lo que son hojas electrónicas de cálculo, presentaciones electrónicas. En este caso, hablando específicamente de un procesador de texto que se incluye dentro de esta suite de Google. Pues vamos a ver sus principales características, las ventajas que tiene esta aplicación y lo que es principalmente las partes de la ventana que integran la aplicación en línea. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que es las partes de la ventana y sus características, vamos a definir qué es un procesador de textos, que es parte es como si fuera una versión de Microsoft Word de la parte de Office, pero pues tiene ciertas ventajas que entre las principales pues es que trabaja directamente en la nube de Google, es decir, nuestros documentos, nuestros archivos generados a través de documentos se guardan en lo que es Drive, ¿no? En la nube directamente de Google. Entonces, pues forma parte de que integra este concepto de procesador de texto, que pues más que nada pues es una aplicación que permite crear escritos o documentos, editarlos, darles formato, agregarles imágenes, tablas, darle formato, cambiar el tipo de letra, nos permite imprimirlo. Y en este caso, como les mencionaba, que trabaja directamente en la nube de Google, si trabaja con conexión a internet, pues tenemos la ventaja de que lo podemos estar editando en una computadora, lo podemos editar en un dispositivo móvil, en una tablet, mientras esté conectado a internet del dispositivo. Con esta cuenta pues vamos a poder seguir editando o creando más documentos, ¿no? Entonces, primeramente, pues es el concepto de procesador de texto a la cual corresponden estos documentos de Google. Y bueno, hablábamos de la principal característica, el caso de documentos de Google, que era pues mantener nuestros archivos en línea sin necesidad de estarlos guardando en alguna memoria USB, dentro de algún disco duro en nuestra computadora. Otra característica y bueno, que involucra todos los procesadores de texto, que todos nos van a permitir lo que es copiar, pegar, insertar, borrar texto, ¿no? Que es la principal función que cualquier procesador debe de tener. Sin embargo, nos permite en este caso como plus o como extra insertar imágenes directamente desde la búsqueda de Google. Sí, es una de las ventajas que tiene el tenerlo integrado dentro del espacio de trabajo de Google. Y bueno, aparte que utiliza lo que es entre otras ventajas, pues es un diccionario integrado, nos permite estar alineando el texto, permite tener varios tipos de alineaciones, no solamente directamente el texto, sino también dentro de lo que es una tabla, nos permite alinearlo vertical y horizontalmente. Trae un corrector ortográfico directamente desde el navegador Chrome, el mismo que integra. Este navegador se aplica a lo que es documentos de Google, o nos permite hacer sugerencias por parte de algún editor, ¿no? Ya que entre otras ventajas o características que puede tener esta aplicación, aparte de la gran cantidad de fuentes que integran a Google, nos permite también tener varios editores de manera instantánea, en línea, al mismo tiempo, de manera simultánea. Podemos tener 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de editores con las que yo comparta mi archivo. También me permite pues regular esa parte de los permisos, ya dado que yo puedo asignar a un usuario simplemente como lector de mi documento. Algún otro usuario lo puedo asignar como solamente comentarista, que pueda ver el archivo, no puede editar la información, pero sí puede comentarla, o también tener un rol de editor, que al igual que el propietario del documento original, puede estar editando la información, puede estar cambiándola, modificándola o trabajando en alguna otra hoja aparte del propietario, ¿no? Entonces, pues son varias ventajas que nos brinda esta aplicación de procesador de texto de nombre documentos de Google. Y bueno, después de hablar del concepto de procesador de texto, de las ventajas y características,
¿Cómo voy a accesar este documento a esta aplicación de documentos de Google? Que pues ya previamente en la actividad anterior ya habíamos visto, pero para traer de nuevo este paso, tenerlo sobre la mesa, podemos simplemente accesar a nuestra cuenta de Gmail y en el botón de aplicaciones de Google o Google Apps vamos a dar clic en este botón. Aquí vamos a encontrar el icono de documentos. La otra manera también de accesar a esta ventana es simplemente tecleando en la barra de direcciones del navegador Google Chrome docs.google.com y me va a llevar a esta pantalla principal. Yo cuando creo, antes de crearla, aquí en la pantalla principal puedo seleccionar trabajar con un documento totalmente en blanco, o puedo seleccionar alguna de las plantillas que ya vienen predeterminadas dentro de la aplicación de Google Docs. Nos da ciertas plantillas que son ya diseños predefinidos, en este caso de manera general o con lo que es nuestro usuario de Cobach, Baja California, algunas de las plantillas que se han guardado dentro de la nube del colegio, ¿no? Ok, entonces tenemos también la opción general que les mencionaba, son algunas plantillas que nos brinda Google directamente. En algún caso los podremos llegar a utilizar para agilizar nuestro trabajo dentro de esta aplicación, ¿no? Si simplemente vamos a crear algún texto independiente de las plantillas, si no me funciona o no quiero utilizar ninguna de las plantillas, pues simplemente doy clic en documento en blanco y nos va a enviar a una pantalla como esta, que es donde vamos a ver ahora las partes de la ventana. Ahora, como primer elemento dentro de la interfaz de documentos de Google, recordando que esta interfaz o esta aplicación de Google, documentos de Google, va a estar funcionando en internet. Hay una opción en la que puedes habilitar el trabajo sin conexión, pero obviamente pues tu documento, tu archivo se va a actualizar y se va a guardar en la nube una vez que estés conectado a la red, ¿sí? Entonces aquí recordando que esta interfaz que vamos a estar viendo es a través del navegador Google Chrome. Yo aquí estoy en la parte superior, podemos ver lo que es en la barra de direcciones, todo el hipervínculo, todo el link para estar editando este archivo, ¿no? Estoy aquí en la versión para editarlo. Mi nombre, en este caso el nombre de mi archivo es portada Cobach BC. ¿Okay? Entonces recordando que es a través del navegador de Google Chrome. También en esta aplicación y dentro de las características o ventajas, pues es que también tenemos una opción en la versión móvil, ¿sí? Pero en este caso nos vamos a enfocar en las partes de la ventana en la versión de escritorio, ¿bien? Entonces mencionábamos que el primer elemento del cual vamos a hablar es el primer botón que encontramos aquí en la parte izquierda superior, el botón página de inicio o botón inicio. ¿Qué es lo que nos va a permitir o qué función tiene? Pues nos va a enviar lo que es la pantalla principal de lo que es documentos de Google, ¿sí? En la cual habíamos descrito que podemos ya sea trabajar un documento en blanco, seleccionar algunos de los archivos que ya tengo previamente creados. En este caso todos estos archivos en la parte inferior son los archivos del cual yo soy propietario o me han compartido de las actividades anteriores, o si quiero trabajar con alguna de las plantillas prediseñadas, pues también lo puedo realizar, ¿no? Entonces para regresarme a esta pantalla principal, tenemos el primer elemento que es el botón de inicio, ¿sí? Del lado izquierdo. Al lado derecho tenemos esta área donde nos describen lo que es el nombre del archivo. Aquí yo simplemente doy un clic dentro de este recuadro y puedo modificar o cambiar el nombre del archivo o del documento. Una vez que dé clic en alguna otra área fuera de este cuadro, ya queda establecido el nombre del archivo. Adicionalmente viene este botón en forma de estrellita que es para destacarlo, para marcarlo como importante. Siguiente botón, mover. Si yo doy clic, yo puedo establecer en qué área de mi drive, de la nube de Google que hemos mencionado al principio del video, en qué carpeta o en qué escenario quiero que se grabe este documento, ¿sí? Entonces esta ventanita que nos abre me va a permitir estar navegando dentro del drive
o ya sea crear una carpeta y guardarlo dentro de esa carpeta, ¿no? Y el tercer botón es ver el estado del documento, que en este caso les mencionaba que algunos archivos pueden configurarse para que se trabajen también fuera de la red, es decir, sin estar conectado, y una vez que te conectes a internet va a actualizarse dentro de la nube, ¿no? Entonces en este caso yo lo tengo configurado para que se esté guardando solamente mientras está conectado, no tengo habilitada la opción de manejar archivos sin conexión. Entonces tenemos los primeros elementos. El siguiente elemento es la barra de menú. Esta es muy conocida en la mayoría de las aplicaciones. Dentro de una versión de escritorio la utilizan. Dentro de esta barra de menú pues encontrar las opciones más comunes, que es el menú archivo para manejo de todo lo que es el guardado, cambiarle el nombre, compartirlo, enviarlo por correo. Sí, puede a lo mejor diferir un poco con la versión de Word, obviamente, porque pues esta aplicación trabaja en línea, podemos imprimirlo, configurar la página, cambiar el idioma, moverlo a la papelera, es decir, borrarlo, descargarlo. Aquí importante, podemos cambiar el formato y descargarlo como un archivo de Word. Si lo queremos manejar directamente dentro de Microsoft Word, pues puedo convertir mi documento de Google en línea, lo puedo convertir a un archivo de Microsoft Word, convertirlo a PDF o un archivo de texto simple, etcétera, ¿no? Puedo enviarlo por correo directamente aquí desde la aplicación, puedo crear una copia, puedo generar un nuevo archivo, puedo compartirlo, ¿sí? Entonces dentro del menú edición, las clásicas, copiar y pegar, ver de qué manera quiero que se esté viendo mi pantalla o interfaz de documentos de Google, insertar pues todos los elementos que pueda agregar dentro de mi documento, tanto dibujos, tablas, ecuaciones, marcas de agua, encabezados, etcétera, ¿no? Ya los estamos viendo poco a poco estos elementos, darle formato, qué herramientas quiero estar utilizando. Inclusive una de las herramientas novedosas es que yo puedo estarle dictando directamente a mi programa, puedo estarle mediante voz e indicándole qué texto quiero que se vaya agregando, que lo vamos a por ahí a ver en una de las partes del video. En el siguiente video puedo agregarle complementos, a lo mejor quiero agregar herramientas extras para trabajar con mi documento, pues puedo agregarle complementos que estén vinculados a lo que es la cuenta de Google, y finalmente lo que es la ayuda, ¿no? Entonces todo esto lo incluye lo que es la barra de menú, y al final este texto que nos va a estar indicando cada cuánto tiempo, o nos va a dar un link a lo que es el historial de las versiones. Sí, en este caso, si yo doy clic en esta parte, me va a llevar a esta ventana en la cual yo voy a estar viendo en qué momento se están haciendo cambios o modificaciones a mi documento. En el caso de que a lo mejor tengamos varios editores, me va a aparecer de un color diferente cada editor. Es decir, el usuario 1, en este caso, pues bueno, es un único usuario, aparece el color verde. Si tuviéramos 3 usuarios, el segundo usuario podría aparecer el color morado, todas las modificaciones que haya hecho, y un tercer usuario que sea de un color amarillo o rojizo, y va a marcarse todo el texto, imágenes o elementos que insertó de ese color dependiendo del usuario, ¿no? Entonces podemos estar viendo lo que es el historial de las versiones dentro de la barra de menú. Abajo de la barra de menú encontramos lo que es la barra de herramientas básica, rehacer, deshacer, imprimirlo, darle formato a la letra, insertar hipervínculos, insertar imágenes, la parte de las alineaciones, la parte de los interlineados, espacio entre párrafos, viñetas, numeraciones, sangrías. Toda esta parte la encontramos dentro de la barra de herramientas. Continuando con los elementos, tenemos al lado derecho esta área donde principalmente voy a poder compartir mi documento, ya sea con algún usuario o con varios usuarios, dependiendo el uso que le vaya a dar a este documento. Simplemente doy clic en el botón compartir, y bueno, yo voy a poder aquí agregar a qué usuarios o qué grupos quiero que tengan acceso a este documento, ya sea como solamente lectores que solamente puedan ver el documento pero no puedan hacer ninguna modificación, ni tampoco puedan comentar ninguna parte del documento. Aquí está, agregué un correo personal. Entonces aquí les mencionaba que podemos tener
tres roles en cuanto a la invitación, es decir, podemos invitar a un usuario que sea solamente lector, que pues solamente pueda ver el archivo, pero no pueda modificar nada de este ni comentarlo. El segundo rol que tiene esta aplicación es como comentarista, que en este caso va a poder ver el archivo, no lo puede editar, pero sí puede dejarnos comentarios por si hay alguna modificación que considere necesaria o algún error que haya detectado esa persona, pues podemos dejarlo como comentarista, ¿no? Pero no lo puede editar. Y tercer rol es como editor, que obviamente la palabra lo dice, va a permitir estar editando junto con el usuario propietario este archivo, ¿no? La otra manera de compartirlo es a través de un vínculo. Puedo generar un link específico en el cual aquí yo tengo configurado por default que solamente este documento con este vínculo, con este link o esta dirección se lo puedo compartir a usuarios que estén dentro del dominio de cobashbc.edu.mx, que dice solamente con usuarios de Cobash Baja California. Sí, entonces son las maneras que tengo de compartir un documento. Estos botones, cuando yo esté conectado dentro de una videollamada, los van a poder utilizar. Aquí nos va a aparecer la opción de compartirlo directamente mi documento en la pantalla de Google Meet. También de igual manera, si hay varios usuarios conectados a este mismo documento, puedo ver lo que son los comentarios. Por ahí me parece que en el archivo que teníamos de ejemplo en la actividad anterior, por ahí ya algunos alumnos ya lo utilizaron esta versión del chat. Sí, entonces esa es la parte para compartirlo del lado derecho. En la parte inferior tenemos lo que son dentro ya del área de trabajo. Todo esto lo vamos a conocer como área de trabajo. Toda la parte del medio donde está la hoja en sí para empezar a agregar texto, imágenes, tablas, todo el material, todo lo que requiera agregar dentro de mi documento va a estar aquí dentro del área de trabajo. Podemos habilitar lo que son las reglas, en la parte superior como en la parte izquierda. Esto lo hacemos dentro del menú ver, mostrar regla. La puedo ocultar o la puedo traer a la pantalla, ¿sí? También tenemos del lado derecho lo que son barras de desplazamiento. Si en algún momento la resolución es muy pequeña del monitor donde estamos trabajando y el documento se llega a extender por alguna necesidad, pues también se habilitaría en la parte inferior una barra de desplazamiento. Finalmente tenemos en la parte inferior derecha el botón explorar. ¿Qué es lo que va a permitir hacer este botón explorar? Bueno, va a analizar nuestro documento con las palabras que contenga, los temas que contenga mi documento, y me va a mostrar una serie de hipervínculos, ya sea entre imágenes e información, que me pueda servir y que esté relacionado con la información o palabras que llegue a encontrar dentro de mi documento, ¿sí? Entonces, esas son en su mayoría las opciones que vamos a encontrar en la interfaz básica de documentos de Google. Puede ser que adicionalmente les aparezca esta barra, este panel lateral. Algunas ocasiones está oculto. En mi caso yo lo tengo habilitado y lo tengo conectado con la aplicación calendario de Google Keep, con la parte de tareas, con unos archivos de la marca Adobe y con la aplicación Merge para estar enviando por ahí archivos, ¿no? Y puedo conectarle más complementos o más aplicaciones a los documentos de Google. Entonces la parte de la ventana de documentos de Google. Vamos a ver ahora algunas cuestiones básicas de formato. Vamos a utilizar este texto, esta imagen para ejemplificar algunas funciones básicas en cuanto al manejo mencionábamos del formato, darle el formato junto con una imagen, ¿no? Entonces copié este texto directamente de un sitio, fue la historia de un párrafo de una historia de Google, y pues básicamente aquí pues es el mismo proceso que hemos hecho yo creo que en repetidas ocasiones en distintos procesadores o editores de texto o en presentaciones, inclusive podría ser en hojas electrónicas de cálculo, lo que es el formato al texto, ¿no? Que es pues seleccionarlo, sombrearlo, podemos darle algún otro aspecto a
a nuestro texto o darle una mejor presentación o tener pues, texto simple, ¿no? Entonces simplemente pues es sombrearlo. Aquí en la barra de herramientas que platicábamos al principio del video, tenemos varios botones o varias herramientas que nos va a permitir pues darle ese formato o esa mejor presentación hasta a nuestro texto, ¿no? De entrada tenemos aquí la parte de estilos. De preferencia si es un texto pues en cuanto a información que requiera varios párrafos, un párrafo extenso, pues lo ideal es que se trabaje como texto normal, ¿no? Si solamente es el título del tema o quiero empezar a manejar subtítulos, pues vienen estas dos sugerencias o estos dos estilos por parte de documentos de Google, lo que es título y subtítulo. Si manejamos lo que son los encabezados, nos va a servir para crear lo que es la parte del índice. Entonces podemos utilizar estos estilos ya prediseñados para lo que es la información. Si no, podemos pues hacer un estilo personalizado para nuestro texto. De la misma barra de herramientas pues viene lo que es la opción de fuentes. Entonces puedo colocarle algún tipo de letra específico a mi información, ¿sí? Entonces simplemente sombrearlo. Del botoncito fuente, pues seleccionar qué tipo de fuente o qué tipo de letra quiero aplicarle, ¿no? Al lado derecho está lo que es el botón tamaño de fuente, ¿sí? Que lo puedo aplicar totalmente a todo el párrafo, simplemente seleccionar alguna parte, pues alguna palabra, inclusive alguna letra solamente o alguna frase, y puedo cambiarle el tamaño a eso que yo tengo seleccionado, ¿sí? Entonces aquí aplico lo que es el tamaño de fuente. A un lado tenemos lo que son también estilos de negritas, subrayado, letra cursiva. Lo puedo cambiar lo que es el color al texto, ¿sí? Que ya son pues botones, se podría decir casi iconos universales. Ya en la mayoría de las aplicaciones pues los tienen configurados con un icono muy similar, ¿no? Para que sea más fácil para el usuario identificar en dónde cambiar el color de la letra, dónde cambiar el tamaño, ponerle negritas, etcétera, ¿no? Podemos a lo mejor aplicarle un subrayado a cierta información. Quiero que resalte del resto del texto a algún dato, entonces lo podemos dejar subrayado, misma función como si tuviéramos físicamente un marcador dentro de nuestro texto. Podemos insertar lo que es un hipervínculo, que ya lo veremos adelante, un comentario directamente. Vimos en el video anterior cómo insertar una imagen desde el menú, vimos imagen. También encontramos esta misma opción en la barra de herramientas, insertar imagen. Otros muy utilizados, estos 4 botones relacionados a lo que es la parte de la alineación del texto, ¿sí? En este caso, esta alineación es justificada, que es el cuarto botón, es el botón justificar, y lo que va a hacer es meter espacios dentro de cada línea de texto para que quede alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Le da una presentación muy formal, muy profesional, ¿sí? Entonces es lo ideal manejar la información de manera justificada, salvo que nos lo pidan en las características del trabajo o en algún documento que esté alineado a la izquierda o al centro, pues ya cambiaremos lo que es la alineación del texto, ¿no? Entonces tenemos los 4 botones para estar alineando nuestra información, ya sea una línea de texto o un párrafo o todo el documento completo, ¿no? Entonces para acá 4 botones para cambiar lo que es la parte de la alineación. El siguiente dentro de la barra de herramientas es para cambiar lo que es el espacio entre cada párrafo. Podemos poner espacio doble, a espacio y medio, espacio sencillo, ¿sí? Entonces podemos cambiar el espacio entre cada uno de los párrafos, la opción que viene directamente. Podemos ya personalizar quizá el espacio que quiero que sea entre cada línea, o si tenemos varios párrafos podemos agregar espacio antes del párrafo o después del párrafo, ¿no? Que ya lo haríamos de manera un poco más avanzada o personalizada dependiendo la información que esté apareciendo, ¿no? Para acomodar al final un documento, ¿no? Viene lo que es la parte de las tareas, viñetas, tanto con símbolos o caracteres especiales, que son estos, unas estrellitas, unas flechitas, listas numeradas, ¿sí? Ya sea con números intercalado con letras o letras con números, ya depende el formato que le queremos dar
a las viñetas. Lo que son las sangrías es el espacio que aparece al lado izquierdo, podemos aumentarlo o podemos disminuirlo para todo el párrafo, ¿sí? Entonces, para que lo podamos acomodar en cierta parte con aumentarlo y disminuyéndolo, lo que es la parte del documento, ¿no? Si en algún momento no quiero que tenga ningún formato mi información, podemos utilizar este botoncito y automáticamente nos va a quitar cualquier formato que se le haya dado a la información. Si en este caso ya le quité totalmente el formato, pues puedo aquí, mejor si no era la opción que yo buscaba, no era lo que yo quería trabajarlo, pues puedo deshacer esos cambios, ¿no? Aquí unos botoncitos del lado izquierdo, deshacer y rehacer. También encuentro el botoncito para imprimir, para que verifique la ortografía, muy importante. De repente, aunque la información provenga de algún sitio, puede ser que por ahí al mismo autor de la página web pues le haya ido alguna falta de ortografía, ¿no? Entonces es importante verificarle, aprovechar el corrector ortográfico que nos brinda Google, ¿no? Y copiar el formato. Si tenemos ya un formato preestablecido para algún texto y quiero aplicarle el mismo a otro párrafo, pues podemos utilizar esa opción, que sería algo parecido a esta parte, ¿no? Entonces copio el formato que yo tengo aquí y se lo paso a otro párrafo, ¿no? O otro texto, letra, frase, o cambiar lo que es la vista o el zoom. Podemos aquí que lo ajusten al tamaño de la pantalla, o puedo yo establecerlo manualmente, ¿no? De qué porcentaje quiero que se esté visualizando dentro de mi documento. Ahora, en cuanto al trabajo con imágenes, en ocasiones podemos darle un mejor formato incluyendo imágenes a nuestra información. En este caso, este logotipo del colegio, previamente lo inserté. Recuerden, es desde el menú insertar imagen, ya sea que lo suba de la computadora o lo suba desde Drive. Nos da varias opciones para incluir lo que son las imágenes. Lo vimos un poco más a detalle en el video anterior, por ahí se los dejo en una cajita que puedan también visualizarlo. Las opciones que nos da al momento de insertar una imagen en cuestión de acomodo o formato con la información, nos da, por ejemplo, estas esas 5 opciones. Intercalar, que vamos a ver cómo funciona, que lo va a acomodar a un costado de la información. Segunda es ajustar texto, que lo va a tratar de acomodar independientemente de donde yo coloque la imagen, va a ajustar el texto, lo va a ir acomodando. En este caso, digamos, puede decir que alrededor lo está ajustando alrededor de la imagen. Separar el texto, que separe, brinque y que haga el corte del texto y coloque ahí directamente la imagen. Colocarlo como fondo de ese texto. Sí, yo puedo en este caso manipular directamente la imagen y que está apareciendo detrás del texto. Voy a regresar para poderlo seleccionar, ¿está? O lo puedo poner encima del texto, ¿sí? En este caso, pues obviamente pues va a estar obstaculizando la vista o la lectura de la información, ¿no? Entonces tenemos estas 5 opciones para estar trabajando alguna imagen en conjunto con texto, ¿no? Unas más utilizadas pues podría ser la parte de conjunto. Voy a ajustar un poco el tamaño de la imagen para que se note mejor. Ahí está. En este caso utilicé el botón de ajustar texto. Otra de las opciones que me permite trabajar documentos de Google, la parte de encabezado y pie de página. Recordar, un encabezado es un texto o una imagen o algún elemento que se repite constantemente en todas las hojas del documento o en la mayoría de las hojas, si es que así lo configuro, en la parte superior. ¿Cómo habilito esa parte del encabezado? Aquí, trabajando en la versión de escritorio, simplemente doy doble clic en la parte superior y se va a habilitar lo que es el área de encabezado, ¿sí? La otra manera de realizar este proceso es mediante el menú insertar. Voy a buscar la opción de encabezados y pies de página y selecciono ese que inserta un encabezado, que es de la parte superior, el que me habíamos mencionado, o en la parte inferior, que es el pie de página. Simplemente doy doble clic en esta área y ya se habilita
el área para conectar, para insertar lo que es un pie de página. Normalmente son títulos de libro, título del documento, el nombre del autor, diferente información que podemos incluir, o el número de página. Constantemente se utiliza aquí en el área de pie de página. Si no es con doble clic, lo puedo, repito, volver a insertar desde el menú insertar, opción de encabezados y pie de página, y doy clic en pie de página, ¿no? Y se habilita esta área para agregar un texto en la parte inferior que se va a estar repitiendo constantemente en todas las hojas, a diferencia que si yo lo cambio y habilito aquí que la primera página sea diferente, pues a partir de la segunda hoja va a estar apareciendo este texto o este elemento que yo inserte en esta área. Para salirme, simplemente doy un clic en alguna área vacía del documento y ya se va a deshabilitar la opción de encabezado y pie de página. Ahora, otro de los elementos que podemos estar utilizando, que no está directamente en la parte principal de la ventana de documentos de Google, son los cuadros de texto. En la pantalla de Microsoft Word sí tenemos directamente una opción, cuadros de texto. En este caso no cuenta o no trabaja de la misma manera, pero tenemos aquí la opción que es dibujo. Dentro del menú insertar, opción dibujo, selecciono la opción de nuevo, salvo que si ya lo tengo guardado en Drive, puedo utilizar algún dibujo creado en la aplicación del mismo nombre, pero en este caso lo vamos a hacer directamente desde la aplicación de documentos de Google. Nos abre esta ventana encima del documento, en el cual yo puedo estar dibujando, creando lo que yo quiero que aparezca dentro de mi texto. Puedo agregar lo que es un poco de WordArt, vamos a llamar ejemplo. Y ahora sí, ya apareció. Entonces aquí está WordArt ejemplo. Le puedo a lo mejor empezar a dar formato. ¿Sí? Este es uno de los elementos que puedo agregar. Simplemente si ya quedó configurado este recuadro, ya quedó configurado este WordArt, clic en guardar y cerrar y lo va a insertar directamente en mi documento y lo va a tratar como una imagen. ¿Sí? También lo puedo intercalar o lo puedo ajustar dentro del texto. Voy a entrar de nuevo al menú insertar, opción dibujo, nuevo. Para lo que es la parte de los cuadros de texto, está aquí dentro de dibujo, aquí ubico el botoncito cuadro de texto. Si quiero o si necesito insertar algún tipo de línea, aquí encuentro flechas, curvas, etcétera, a mano alzada, formas. Si en algún momento ocupo utilizar formas dentro de documentos de Google, vienen dentro de dibujo, no vienen directamente en la interfaz de documentos de Google. Manejar elementos para la parte de ecuaciones, la parte de matemática. Entonces mencionábamos, bueno, puedo insertar también imágenes dentro de algún cuadro de texto si quiero un poco más de personalización o un pequeño diseño que pueda crear con la combinación de cuadro de texto, formas e imagen, pues lo puedo hacer aquí directamente. Cuadro de texto, entonces selecciono, formo el cuadro. Pues ya se conectó. Ahí está. Este es un ejemplo de cuadro de texto. Lo puedo cambiar el tamaño. Ahí está. Lo puedo, como es texto, lo puedo editar. Puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Puedo cambiar lo que es el color. Puedo cambiarle la alineación. Quiero que esté centrado. Listo, vamos a ver si no desconecta de nuevo, guardar y cerrar. Y aquí está otra vez colocado el cuadro de texto. Si quiero cambiarle lo que es la información de este cuadro de texto, simplemente lo selecciono, clic en editar. Me va a abrir la ventana de dibujo y puedo cambiarle alguna característica, agregarle, modificarle. Todo lo que quiere, todas las modificaciones que le quiera hacer a ese cuadro de texto, ¿sí? Que dentro de documentos de Google lo va a tratar como imagen, pero si yo abro dentro de la ventana de dibujo, ya voy a poder editar ese cuadro de texto, ¿sí? Entonces, pues son algunas de las funciones que vamos a empezar a utilizar para darle formato a nuestro documento. Entonces, con esta explicación vamos a resolver lo que es la actividad que va a estar dentro de Google Classroom y posteriormente el formulario que vamos a publicar, ¿sí? Espero que
te sirve este video. Espero que te haya gustado. No se te olvide darle like al final de este video y suscribirte al canal para que se empiece a difundir un poco más estos videos, ¿okay? Y gracias por ver el video.